Hola, antes que nada te quiero aclarar que no voy a dar explicaciones sobre cómo está conformado el psicoanálisis, ni sobre los estadios, ni el aparato psíquico, ni mucho menos sobre quién es el padre de esta teoría, puesto que en internet te vas a encontrar muchísimos videos sobre ello. Básicamente, aquí te quiero explicar de dónde y cómo surge esta teoría, qué aplicaciones o supuestas aplicaciones tiene, quiénes han sido sus principales exponentes, sus pros y contras y la opinión que hay sobre esta teoría desde la perspectiva de la psicología. Bienvenidos. Bien, básicamente, el psicoanálisis no es una rama de la psicología. De hecho, su padre fundador, Sigmund Freud, mencionó esto, que su teoría estaba despegada de lo que la psicología pretendía hacer. Técnicamente, el psicoanálisis surge a partir de las consultas que Joseph Breuer daba a una mujer llamada Anna o Berta Pappenheim, la cual estaba diagnosticada con histeria. Y claro, en aquel entonces, en el siglo XIX, la histeria era una de las enfermedades exclusivas para mujeres. Bien, el psicoanálisis como tal surge cuando Anna O sugirió a Breuer que en lugar de la habitual hipnosis, ella le contase el origen de sus preocupaciones y que tal vez dentro de ese discurso se podría encontrar algo que la aliviara. Así, junto a Breuer, se unió un joven médico de origen vienés, que bien cabe señalar no fue quien atendió a Anna O, es decir, ella no fue paciente de este, sino que más bien a través de la observación indirecta de lo que Breuer le comentaba, fue que pudo brindar alguna opinión. Ahora, entre ambos, sí, Freud y Breuer desarrollaron la teoría sobre la histeria, y sí, también entre ambos desarrollaron un método para tratar a esta, el método catártico, que más tarde Freud denominaría asociación libre. Ahora, la pregunta es, ¿de qué trata la histeria? Pues básicamente la formulación sobre la histeria, o la teoría de la histeria, que plantearon Breuer y Freud, trata sobre el sufrimiento de las histéricas acerca de su pasado, y no por algún desarreglo fisiológico. Y aunque sonara novedoso en aquel tiempo, la verdad es que no se comprobó nada de lo que dijo Freud en su teoría. Más allá de ello, algunos de sus pacientes no se curaron, ni se aliviaron a través de dicho método. Justo Anna O refirió en ocasiones que ni Breuer, ni Freud, ni el psicoanálisis aliviaron sus malestares, aunque el doctor Freud haya afirmado lo contrario. Si quieres corroborar esta información, basta que le eches una ojeada al libro Pacientes de Freud. Continuando con sus supuestas eficacias, tuvo otra paciente en particular, Dora, un caso que deja mucho que pensar, que indagar, pues esta paciente fue diagnosticada por Freud con neurosis histérica, argumentando que los dolores abdominales que presentaba la paciente se debían a un embarazo psicológico y que la renguera o cojear del pie se debían a un paso en falso que tuviera como consecuencia de dicho embarazo. Lo cierto, lo real y triste es que Dora había sido diagnosticada con apendicitis y asma antes de ir con el doctor Freud, pero este hizo caso omiso del diagnóstico, lo que supuso, obviamente, que Dora empeorara. Y a pesar de que la paciente siguiera quejándose de dolores en el abdomen, el doctor Freud no daba marcha atrás con su diagnóstico y afirmaba que era un caso inconfundible de histeria. Asimismo, habiendo mencionado que los dolores que tenía Dora eran la resistencia de ella, de manera inconsciente, a su condición histérica. Y el desenlace, pues vaya, pocos meses después, Dora falleció a causa de un sarcoma abdominal. Y la respuesta que argumentó Freud fue que la histeria había causado un tumor en Dora para manifestarse de esta manera. La verdad es que no tengo palabras para ese argumento. Ahora, pues básicamente esos dos casos pueden brindar claridad sobre lo que el doctor Freud pensaba sobre la histeria y cómo debía ser tratada con el método psicoanalítico. Y no solo están esos dos casos, hay más casos en los que fracasó y no aceptó dicho fracaso. Por ejemplo, uno de sus amigos, que por cierto era adinerado, era adicto a la morfina. Freud decidió tratarlo con cocaína para aliviar su adicción, según él, en cuestión de meses, cosa que en realidad nunca pasó, pero el doctor Freud se jactó de mencionar lo contrario y de divulgar su supuesto éxito. Lo cierto es que el joven doctor Freud buscaba prestigio dentro de la comunidad científica a través de investigación. Sin embargo, no investigó, solo enunció, con base a breves observaciones, mismas que nunca pasaron a través del aparato metodológico o del método científico. De hecho, el mismo Freud afirmaba lo siguiente: la riqueza de las observaciones sólidas sobre las cuales descansan mis afirmaciones las hacen independientes de la verificación experimental. Es risible que alguien que buscara prestigio entre la comunidad científica con ideas supuestamente revolucionarias fuese incapaz de sustentarlas. Y justo aquí es donde quiero hacer un paréntesis, ya que menciono el aparato metodológico o método científico. Bien, ¿qué importancia tiene todo esto con la teoría psicoanalítica freudiana? Pues mucha,
Para que una idea sea aplicable, tiene que pasar por el método científico, tiene que ser públicamente comprobable. Infortunadamente para el Dr. Freud, sus ideas jamás pudieron ser comprobadas, sumándole que él mismo mencionaba que éstas eran independientes de la verificación experimental. En todo caso, el psicoanálisis está flotando, no tiene sustento. Entonces, ¿el psicoanálisis qué es? Básicamente solo es literatura. Como lo he mencionado en otro video, se llevó un premio por ello, el premio Goethe. El psicoanálisis no tiene aplicación práctica, aunque parezca que sí, la verdad es que no. Lejos de ayudar, es perjudicial, como en el caso de Dora. Muchos analistas tratan de ayudar al consultante a través de esta perspectiva, pero no ayudan, solo perjudican, se basan en el método catártico y de asociación libre que poco o nada tiene que ver con las afecciones que la persona tenga en ese momento. Por ejemplo, alguien con alguna fobia a algún animal, como una rata o un ratón, podrá encontrar un método adecuado en técnicas como desensibilización sistemática y o aproximación sucesiva. De nada le servirá saber si se enamoró de su padre o si siente deseos sexuales hacia su madre, si su problema o quejamiento es hacia una rata o un ratón. Por ende, la persona encontrará poco o nada de alivio con un psicoanalista. En pocas palabras, con el método o teoría psicoanalítica, el paciente tiene que ajustarse al tratamiento, y no el tratamiento al padecimiento del paciente. Pasando nuevamente con el Dr. Freud, resulta curioso que la mayoría de sus pacientes hayan sido personas adineradas, personas que de alguna manera lo llevarían a un cierto prestigio, pero no por tener asertividad y efectividad en su teoría, sino más por moda. Y justo es aquí donde surge otra pregunta. ¿Por qué el psicoanálisis se volvió tan popular? Principalmente por lo mencionado con anterioridad, que la aristocracia y judíos adinerados lo volvieron popular al someterse a tal tratamiento. Por otra parte, que se vivía en una época de represión, sí, la época victoriana. Entonces, bueno, pues surge un médico con ideas que tratan de romper dichos cuestionamientos, obviamente ideas sin fundamentos, pero de cierta manera atrevidas. Entonces cobra popularidad, moda, pero una vez más, sin comprobación. Por tal, yo sigo afirmando que solo es eso, literatura. Ahora, para infortunio de muchos psicólogos, el psicoanálisis está sumamente estrecho con la psicología, pero no porque tenga algo en común, sino por creencia popular. La psicología es totalmente distinta al psicoanálisis. Siguiendo con dicha popularidad, esta se le debe también en gran medida a los discípulos de Freud, como Carl Gustav Jung, Erik Erikson, Erich Fromm, Karen Horney, Alfred Adler, entre otros. Estas personas se encargaron de divulgar estas ideas, de manera irresponsable, ya que no cuentan con su fundamento, por parte de Europa y Norteamérica, popularizando la teoría psicoanalítica. Sin embargo, también añadiendo aspectos diferentes a las ideas originales de Sigmund Freud, acto que disgustó a este último, causando ruptura con sus pupilos. El último personaje que llegó supuestamente a rescatar el psicoanálisis de las cosas añadidas de los anteriores mencionados fue Jacques Lacan, quien solo incluyó el estadio de espejo y algunos números como, no sé, por supuesta índole científica como formulaciones y demás. A pesar de que este último, Jacques Lacan, afirmaba haber rescatado la pureza del psicoanálisis o las ideas puras de Freud, mencionó algo curioso en la década de 1970. Y cito, el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica de la conversación. No tiene los estatutos de ciencia, no puede alcanzarlos, no los anhela. Solamente es un delirio científico. Curioso, curioso. Ahora, ¿cuáles son los pros de esta teoría? Prácticamente ninguno. Solo sirve como discusión para una tarde de copas o una charla casual para ver o notar la perspectiva de un médico de la época victoriana. Y los contras, pues creo que sobra mencionarlos. De los más relevantes y que resultan sumamente perjudiciales son los aspectos que tomaron personas como Karen McCover y Lauretta Bender para fundamentar sus supuestos aportes. Pero como lo he mencionado en un inicio, sus bases de sus supuestas pruebas psicométricas proyectivas solo flotan en el aire, puesto que descansan en la teoría psicoanalítica, que a su vez se sustenta en nada. Y bueno, ¿por qué es perjudicial? Porque dichas pruebas se siguen utilizando de manera indiscriminada e irresponsable en áreas de la salud, organizacional, industrial y jurídica, atribuyéndoles eficacia, y lo peor, asumiendo que la psicología las avala. Y la verdad es que no tienen eficacia. Hay que entender la diferencia entre eficacia y atribución a eficacia. Bien, como podrás darte cuenta, el psicoanálisis no reposa sobre nada, no tiene bases concretas y tiene varias o muchísimas contradicciones.
El consejo que te doy es, si estás en tratamiento con algún psicoanalista o te interesa algún psicoanalista, es mejor investigar primero. Bueno, espero que te haya gustado el video. Esto ha sido todo. Adiós.